Bueno, ahí va a estar entrando, así que simplemente les quiero dar la bienvenida a todos y a todas en nombre de FECOBA, la Federación de Comercio e Industria, Servicios y Turismo. Agradecer muy especialmente a la Mesa Tributaria Impositiva de FECOBA, a los colaboradores que trabajan en ella, y también muy especialmente a Patricia Bacanar Baja, una amiga de muchos años. Así que también un placer que nos acompañen, sobre todo, bien decían recién, en estos momentos que estamos pasando, estos momentos históricos que estamos viviendo los pymes en Argentina y obviamente también a nivel mundial. Nos toca estar presentes y obviamente siempre, ¿no?, buscar soluciones para que las pymes, que somos más del 97% de la producción nacional, somos más del 80% del empleo, tengan esa posibilidad de acceder, como estamos haciendo ahora, a poder sacarnos dudas, a poder interactuar, ¿no? Esto que tiene que ver con la cogestión público-privada, ¿no? Como desde la FIP, como el primer momento, y también te pido, Patricia, que le mandes las gracias a Mercedes, que siempre colabora tanto también con todo lo que nosotros necesitamos, una amiga de muchos años, Mercedes, también que la conocemos, y que siempre estuvo cerca de FECOBA. Así que me parece que es muy importante esto, ¿no?, que estamos haciendo, esto de que las pymes puedan acceder a estas respuestas, a estas dudas, que desde el comité de crisis del primer día se vienen acercando, y obviamente Patricia siempre tan generosa de poder atendernos en primera persona siempre y dándonos esas respuestas. Y ahora, ante este Zoom, a todas las autoridades de la FIP que nos están acompañando también, y a todos ustedes. Así que esperemos que tener una buena reunión de trabajo, y obviamente esta ventanilla que hemos generado desde FECOBA, AFIP, FECOBA, FECOBA, FIP, sea el resultado de este proceso que estamos viviendo todos los argentinos de mejorar el sistema. Así que bueno, simplemente eso, agradecer en nombre de la Federación, de sus 250 cámaras, como decía antes, y toda esa cantidad de dirigentes que nos acompañan con esa responsabilidad que tenemos, ir hacia adelante. Así que, Patricia, gracias, y no sé, ahí le damos la palabra para que también pueda saludar. Patricia ya tiene palabras. Patricia, de tu lado, ahí está. Muchas gracias. ¿Hablo yo? Sí, sí. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Fabián, Elizabeth. Feliz cumpleaños de nuevo, Elizabeth. Así lo socializamos con todos, lo que estamos, y te llevan y te dan muchos regalitos también, Elizabeth. Aprovechemos que hay varios aquí. Bueno, muchísimas gracias. Para mí siempre es un gusto, una alegría, un placer. Como bien decía Fabián, muchas veces hemos trabajado juntos, aún en mi otra época, cuando me ocupaba de defensa del consumidor, hacíamos cosas juntos también con FECOBA y con la CAME. Efectivamente, el año pasado, cuando llegamos para poder alivianar esa situación tan complicada que tenían las pymes, se sancionó la primer moratoria para las micro, pequeñas y medianas empresas, para todas las dificultades y las deudas que tenían con el fisco, y trabajamos también en la información y difusión con ustedes también. Pero bueno, luego llegó la pandemia, situación que nadie esperaba, que nadie se imaginaba, y que va a quedar en la historia como uno de los años donde la situación tremenda que afecta sanitariamente en vidas humanas, en la situación económica y social, ha sido y sigue siendo tremenda. Entonces, esto vino a profundizar mucho más la situación crítica económica, y bueno, ni qué hablar de la situación sanitaria, a la cual pudimos de alguna manera, con una planificación más concreta, poder poner al día y mejorar toda la cuestión sanitaria para hacer frente a la situación de contagios tan importantes, y que nuestro sistema sanitario pudiera dar respuesta. Pero luego también esto trajo aparejado la situación de recesión y de parate económico y de crisis económica, por lo cual nuevamente el Estado, apoyando y ayudando y reconociendo esta situación, toma la decisión también de hacer una moratoria mucho más amplia, yo diría que es general,
pueden entrar todos con alguna condicionalidad, pero es para todos y todas, y es una situación que hoy permite de alguna manera que aquellos que estaban en una situación también de acogida a la moratoria anterior puedan reformular sus planes e incorporarse a esta nueva moratoria. También es importante, y ustedes son un canal central para la difusión de esta moratoria, que aquellas empresas pequeñas, medianas, pymes, micro, comercios que hayan bajado la persiana porque no pudieron seguirse sosteniendo producto de la recesión de los 4 últimos años y ahora con la profundización de la pandemia, puedan tener también esa posibilidad de no quedarse con esa deuda como una espada de Damocles, y que quizá también les pueda permitir, cuando salgamos de esta situación y podamos nuevamente crecer, desarrollar y producir, puedan nuevamente tener la posibilidad de volver a tener en algún emprendimiento. Entonces, eso también es importante que lo conozcan y lo hagan conocer a aquellos que tienen y han sufrido esta situación. Entonces, estamos frente a una decisión política de un Estado, de un gobierno, de acompañar, de ayudar, de hacer un esfuerzo muy grande, porque estamos dejando de percibir estas situaciones con todo lo que significa las condonaciones, que ustedes van a ver después cuando Gonzalo haga la presentación, así también como todo lo que ha sido la ayuda de las ATP para las actividades consideradas críticas, los créditos de tasa cero. Así que bueno, una vez más, quiero mandarles el saludo de Mercedes para todos ustedes. Sepan que la FIP es una institución que quiere acompañar, ayudar y facilitar el desarrollo de la actividad económica de todas y de todos ustedes, así que quedamos a disposición luego de la presentación. Si después de eso tienen consultas, dudas que quieran hacernos, lo van a poder canalizar a través de FECOBA, de Fabián, y con todo gusto después nosotros las respondemos y se las enviamos para que les quede lo más claro posible esta moratoria. Así que, dicho esto, les agradezco muchísimo la posibilidad de que estén aquí, y le paso, si no les parece mal, Elizabeth, la palabra a Gonzalo para que nos haga la presentación. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia. Muchas gracias. Vamos a mencionar que Gonzalo Secacci es jefe del Departamento de Evaluación de Acciones de Servicio de la FIP. Agradecemos muchísimo la presencia de él y de los demás capacitadores y funcionarios de la FIP. Y Patricia, un encanto tenerte. Estuvimos juntas en el último evento presencial que se pudo hacer en FECOBA para el Día de la Mujer. Luego ya entramos en aislamiento. Muy bien, Gonzalo. Un gusto. Muy bien, perfecto. Ahí pueden ver la presentación que les vamos a compartir. Sí, excelente. Bueno, bárbaro. Antes que nada, darles la bienvenida y agradecerle a FECOBA por la organización de este evento y a todas aquellas personas que están participando. En esta exposición, por una cuestión de tiempo, vamos a hablar solo de algunos puntos relevantes de la moratoria. Por eso, si llegan a quedar dudas o puntos sin tratar en la misma, como bien dijo Patricia, vamos a recibir esas consultas a través de FECOBA para brindarles las respuestas. Muy bien. Para iniciar es importante destacar que dentro de esta moratoria se van a poder incluir deudas tanto de impuestos como de seguridad social como aduaneras que se encuentren vencidas al 31 de julio del 2020. O sea, todos aquellos contribuyentes que tengan deudas por impuestos, seguridad social o en aduana que sean administradas por la FIP, las van a poder ingresar siempre y cuando hayan vencido antes de esa fecha. Y el plazo que tienen para su incorporación es hasta el 31 de octubre del 2020. Así que bien, estas son las dos fechas que hay que tener en cuenta y es importante resaltar. Deudas vencidas con anterioridad al 31 de julio y el plazo que hay para adherirse a la moratoria es hasta el 31 de octubre. Ahora bien, ¿quiénes son los sujetos que pueden ingresar dentro de la moratoria? Como bien les adelantó Patricia, esta es una moratoria amplia y pueden ingresar todos los sujetos. Algunos van a tener que cumplir algunas condiciones, otros no,
pero permite el ingreso de todo tipo de contribuyentes, sea grande empresa, pequeña, monotributista, personas jurídicas, personas humanas, todos van a poder ingresar. Dentro de la normativa están divididos en 5 grupos, pero esta división es porque tienen distintos tipos de condiciones dentro de la moratoria. El primer grupo que puede ingresar es el de las micro, pequeñas y medianas empresas que se encuentran inscritas dentro del registro MIPYME. Para esto tienen que tener el certificado de MIPYME vigente. Pero bueno, también todas aquellas micro, pequeñas y medianas empresas que no tengan el certificado vigente van a poder iniciar con los trámites y de esa manera ingresar dentro de la moratoria. Esta, bueno, es una de las preguntas que nos habían adelantado desde FECOBA. ¿Qué pasaba con las MIPYMES que no tenían todavía el certificado vigente? Bueno, pueden ingresar, pero van a estar como condicionales. O sea, tienen plazo para poder tramitar el certificado definitivo hasta el 31 de octubre, que es la fecha máxima para ingresar a la moratoria. Tengan en consideración que si no obtienen el certificado hasta esa fecha, les va a caducar el plan y la moratoria y todas las condiciones dentro de la moratoria. Así que bueno, pueden entrar como condicionales, hasta tienen que tener el certificado vigente al 31 de octubre, en caso de que no lo tengan les va a caducar la moratoria, pero por 15 días van a tener la posibilidad de reformular el plan que hayan presentado, pero no con las condiciones de MIPYME, sino con las condiciones de los que llamamos demás sujetos o demás contribuyentes. Así que bueno, esta es la primera aclaración, que es una de las consultas que nos habían adelantado. Otro de los tipos de sujetos que pueden ingresar son las entidades sin fines de lucro. Acá entrarían también las organizaciones comunitarias, los entes públicos no estatales y las entidades exentas en ganancias según determinados incisos de la ley del impuesto a las ganancias. Este tipo de sujetos tiene que cumplir con una condición, o sea, para poder ingresar tiene que tener bien declarada la forma jurídica. Dentro de la normativa se establece un listado con cuáles son las formas jurídicas admitidas para este tipo de sujetos y tiene que estar inscrito en la AFIP con alguna de ellas. En caso de que por algún error no tenga declarada esta forma jurídica, van a poder realizar la modificación ingresando con su clave fiscal a través del servicio de presentaciones digitales. Ahí van a presentar toda la documentación probatoria, la agencia lo va a evaluar y en caso de corresponder, modificará la forma jurídica para que puedan ingresar con este tipo de sujeto. En el caso de que no lo puedan modificar o no cumplan las condiciones, van a poder ingresar, pero con otro tipo de sujeto, si es MIPYME, como pequeños contribuyentes o como demás sujetos. Otro de los sujetos que se diferencian dentro de la norma son los pequeños contribuyentes. ¿A qué llamamos pequeños contribuyentes? La AFIP va a categorizar como pequeños contribuyentes a todas aquellas personas humanas o sucesiones indivisas que cumplan, o sea, que se encuentren inscritas en ganancias, bienes personales o monotributo, y que cumplan con determinadas condiciones. La primera condición es que sus ingresos por el año 2019 no pueden superar los ingresos establecidos para la categoría máxima de monotributo, que es la K, vigente a diciembre del 2019. Que estaríamos hablando de 1.726.600 pesos. La primera condición es no tener ingresos que superen ese monto. Estos ingresos van a surgir de la declaración jurada de ganancias en caso de que corresponda a su presentación, y si no corresponde la presentación de ganancias, se van a tener en cuenta los ingresos dentro del monotributo, o bien los ingresos que obtengan en relación de dependencia o como jubilados, como jubilaciones. Otra de las condiciones que tienen que cumplir es, en el caso de que corresponda la presentación de la declaración jurada de bienes personales del periodo 2019, los bienes que declaren en esa declaración jurada no pueden superar en su totalidad, sin tener en cuenta ningún mínimo no imponible, la suma de 20 millones de pesos. Y por una cuestión lógica, es también una condición que aquellos que estén obligados a la presentación de la declaración jurada de ganancias o de bienes personales la tengan presentada para que la AFIP pueda tomar esta información y categorizarlos como pequeños contribuyentes. Tampoco van a poder ser pequeños contribuyentes aquellos que tengan la QUIT inactiva o con limitaciones. Así que
Eso no quiere decir que no puedan ingresar a la moratoria, sino que no van a ingresar como pequeños contribuyentes, pero subsanándolo podrían hacerlo. Y por último, todos los sujetos que no cumplan con alguna de las condiciones anteriores, sea el sujeto que sea, como dijimos, persona humana, persona jurídica, empresa grande, pequeña, va a poder ingresar, pero bajo esta condición de demás sujetos o demás contribuyentes. Estos sujetos van a tener que cumplir con una condición. Primero y principal, no pueden poseer activos financieros situados en el exterior. Y en el caso que lo posean, para poder ingresar a la moratoria van a tener que cumplir con el requisito de repatriación de al menos el 30% de esos activos financieros, de la realización de esos activos financieros, dentro del plazo de 60 días de realizada la adhesión al régimen. O sea, todos los sujetos que no sean categorizados como micro y pequeñas empresas, entidades sin fines de lucro o pequeños contribuyentes, igualmente van a poder ingresar, pero si tienen activos financieros en el exterior, deberán repatriar al menos el 30% de ellos dentro de los 60 días. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios o algunos de los principales beneficios que genera el ingreso a esta moratoria? Bueno, se genera la condonación de ciertas multas, sanciones e intereses. Este es un punto importante porque para que se genere este tipo de quitas o de condonaciones, es necesario que surjan de una ley nacional. O sea, la AFIP no tiene la potestad de realizar quitas o reducciones de impuestos. Ustedes conocerán que AFIP permanentemente saca otros planes de facilidades de pago, pero los que genera AFIP no generan ningún tipo de quita. Por eso la importancia de resaltar esto y que lo evalúen para poder ingresar a la moratoria. Dentro de estas condonaciones que se generan, tenemos la condonación de multas y sanciones que no se encontrarán firmes ni pagadas a la fecha de acogimiento al plan, por infracciones cometidas o devengadas al 31 de julio. Resalto esto, cometidas o devengadas, porque se van a condonar tanto las multas formales como las materiales, obviamente por deudas que se encuentren regularizadas dentro de este régimen. También se genera la condonación del 100% de los intereses resarcitorios o punitorios de las deudas de autónomos que se incluyan dentro de la moratoria, los intereses resarcitorios o punitorios correspondientes a las obligaciones adeudadas que se hayan cancelado con anterioridad al 26 de agosto del 2020, o sea, todos aquellos que tenían una deuda y la cancelaron la parte de capital antes de esa fecha, pero mantienen la deuda por intereses, esos intereses van a ser condonados. También se van a condonar los intereses de aquellos anticipos que se encuentren vencidos al 31 de julio, siempre y cuando no se haya presentado la declaración jurada o haya vencido el plazo para la presentación, lo que sea posterior de estas fechas. Y para el resto de las obligaciones se va a condonar una parte de los intereses de acuerdo a la antigüedad de la deuda que estén ingresando. Para todas aquellas deudas que se regularicen por el periodo del 2018 y vencidas hasta el 31 de julio del 2020, se va a condonar el monto de intereses que supere el 10% del valor del capital. O sea, calculando los intereses, todo lo que supere el 10% del valor de capital va a estar condonado. Con respecto a deudas del 2016 y 2017, se va a condonar el monto de los intereses que supere el 25% del valor del capital. Para deudas del 2014 y del 2015, lo que supere el 50% del valor del capital, y deudas del 2013 o anteriores, el valor de los intereses que supere el 75% del monto del capital ingresado dentro de la moratoria. Es importante destacar que también se genera la liberación de multas y sanciones, siempre hablando que no se encuentren ni firmes ni pagadas, para los agentes de retención y percepción cuando exterioricen y paguen importes omitidos de retener o de percibir,
y también los importes que retenidos o percibidos no hayan sido ingresados. En cuanto a las exclusiones, bueno, son las mismas exclusiones que siempre establece la AFIP dentro de los planes de pago, o sea, el tema de ART, obras sociales, RENATE, RENATE. La novedad dentro de las exclusiones es que se incorpora textualmente la exclusión de los aportes y contribuciones para personal de casas particulares. También se excluyen todas las obligaciones incluidas en planes de facilidades de pago caducos presentados por esta resolución general. O sea, el que en estos días presente un plan de facilidades de pago por esta norma y por algún motivo le caduque, no va a poder volver a ingresar esa deuda dentro de esta moratoria. Y también están excluidas las obligaciones correspondientes a los periodos que fueron considerados para la obtención del beneficio de contribuyente cumplidor. Pero también hay otras novedades dentro de exclusiones. Hay ciertas exclusiones que estaban en la normativa anterior y actualmente no figuran más, con lo cual se permitiría el ingreso de este tipo de deudas. Acá estamos hablando de las obligaciones vinculadas con regímenes promocionales, el impuesto sobre la realización de apuestas y el impuesto a los combustibles líquidos y el dióxido de carbono. O sea, estas deudas que antes estaban excluidas, hoy dejaron de estar excluidas. ¿Cuáles son los requisitos o las condiciones que tienen que cumplir los contribuyentes para poder ingresar a la moratoria? Bueno, como ya vimos anteriormente, hay ciertos requisitos que son específicos para cada tipo de sujeto. O sea, las MIPYMES, para ingresar en carácter de tal, tienen que tener el certificado MIPYME vigente, o bien tenerlo en estado de condicional, pero van a tener que obtenerlo antes del 31 de octubre. Las entidades civiles sin fines de lucro van a poder ingresar en carácter de tal, pero siempre y cuando tengan correctamente declarada la forma jurídica. Y los demás sujetos, que no ingresen dentro de las características de los anteriores sujetos, y tengan activos financieros en el exterior, van a tener que repatriar al menos el 30% para poder ingresar. Pero después hay requisitos que son generales para todos los contribuyentes, y son los requisitos que siempre viene pidiendo la AFIP para el ingreso dentro de los planes de facilidades de pago. En principio, tener presentadas las declaraciones juradas de las obligaciones que se vayan a regularizar, después tener correctamente declarado el CBU, porque desde ese CBU es donde se va a realizar el débito de todas las cuotas de los planes de facilidades de pago, y por último, tener correctamente declarado el domicilio fiscal electrónico. Esto es importante para poder tener una comunicación directa con el contribuyente. ¿De qué manera pueden ingresar dentro de la moratoria? Bueno, todos aquellos contribuyentes que quieran realizar una compensación, que es una de las posibilidades que se permiten, o sea, compensar con saldos de libre disponibilidad o devoluciones o reintegros o reembolsos que se encuentren pendientes con deudas, lo van a poder hacer ingresando dentro del sistema de cuentas tributarias para lo que se trata de deudas impositivas o de seguridad social, y dentro del servicio de solicitud disposición de créditos aduaneros para todas las deudas de carácter aduanero. Esto es para el tema de compensar saldos de libre disponibilidad con deuda exigible. Para todos aquellos contribuyentes que opten por cancelar la deuda que tengan dentro de un plan de facilidades de pago o con un pago al contado, lo van a poder hacer ingresando dentro del servicio de mis facilidades, en la opción de regularización excepcional, Ley 27562. En este punto hay que destacar que todos aquellos, o sea, respecto al plan de facilidades de pago, no hay dudas, porque es la única posibilidad que tienen de presentarlo. Pero todos aquellos que opten por cancelar la deuda con un pago al contado, tienen que tener en cuenta que tienen que hacer el BEP del pago ingresando al servicio de mis facilidades. Destaco esto porque todos aquellos que quieran cancelar la deuda con un pago al contado tienen un beneficio extra, que es la condonación del 15% del capital consolidado. Acá no estamos hablando de intereses y multas como vimos anteriormente, sino es una condonación de capital del 15%.
pero para que esto se lleve adelante, tienen que generar el BEP a través de mis facilidades y generar el pago. Hay que aclarar que si alguno comete algún error al presentar el plan de pagos, puede cancelar el mismo, tiene tiempo hasta el 28 de octubre y se hace a través del servicio con clave fiscal de presentaciones digitales. ¿Cuáles son las características que tienen los planes de facilidades de pago? En cuanto a la cantidad máxima de cuotas, va a depender según el tipo de sujeto de que se trate. Por eso hicimos la distinción según los distintos tipos de sujetos al principio. Las entidades sin fines de lucro van a poder cancelar la deuda sin importar de qué tipo de obligación se trate, hasta en 120 cuotas como máximo. Las empresas que sean MIPYMES con certificado vigente o estén en estado de condicionales y aquellos que fueron categorizados como pequeños contribuyentes van a poder cancelar la deuda de aportes de seguridad social y de percepciones o retenciones impositivas o de seguridad social hasta en 60 cuotas, y el resto de las obligaciones hasta en 120 cuotas. Y todos aquellos que fueron considerados como demás sujetos o demás contribuyentes van a poder cancelar la deuda de aportes, retenciones o percepciones en 48 cuotas como máximo, y el resto de las obligaciones en 96 cuotas máximas. El valor de la cuota respecto a la parte de capital no puede ser inferior a 1.000 pesos, esto es algo que hay que tener en consideración. Y algo importante de destacar es que el primer vencimiento de la cuota de los planes de facilidades de pago va a operar el 16 de diciembre del 2020. Todas las cuotas después van a vencer el día 16 de cada mes. Tengan en cuenta que para esa fecha tienen que tener disponible dentro de la cuenta que hayan declarado el CBU el monto suficiente para que se produzca el débito. Y en caso de que por algún motivo no lo puedan debitar, hay una segunda fecha de vencimiento que es el 26. O sea, si el 16 no están los montos y no se genera el débito, va a haber un segundo corrimiento que va a ser el día 26. Respecto a la tasa de interés, en la moratoria actual se bajó un punto respecto del anterior. Anteriormente era del 3%, y en la actualidad es del 2% fijo hasta mayo del 2021, y a partir de ahí se va a aplicar una tasa variable que va a ser equivalente a la tasa Badlar utilizable para los bancos privados. Para ingresar al plan de facilidades de pago van a tener que también realizar un pago a cuenta, pero bueno, lo destacable de esto, y también resaltando por qué la diferenciación y la importancia de categorizarse según los tipos de sujetos que vimos al inicio, es que todos aquellos que sean micro y pequeñas empresas, los pequeños contribuyentes y las entidades sin fines de lucro no van a tener que ingresar un pago a cuenta. Ahora bien, las MIPYMES que sean medianas empresas tramo 1 van a tener que ingresar un pago a cuenta del 1%, las medianas empresas tramo 2 un pago a cuenta del 2%, y las MIPYMES que estén como condicionales y los demás contribuyentes tienen el pago a cuenta más alto, que es el del 4%. Este pago a cuenta tiene que tener en consideración que no puede ser inferior a 1.000 pesos. Bueno, estas son las pantallas del servicio de Mis Facilidades para todos aquellos que no lo conozcan. Tengan en cuenta que en la actualidad el servicio les trae las deudas que tenga el contribuyente y les permite validarlas y seleccionar cuál es la que quieren regularizar. O sea, no tienen que cargar la deuda ustedes uno a una, sino que el servicio mismo se las va a mostrar, les pide que la valide, y una vez que está validada les permite generar el plan de facilidades de pago que deseen. Los pasos dentro de Mis Facilidades, en principio, es seleccionar la CBU a partir de la cual se va a generar el débito de las cuotas. Después, seleccionar las obligaciones, digamos, de las que le muestra el sistema, validarlas. Seleccionar el plan de facilidades de pago y la cantidad de cuotas que quieren cancelar la deuda. Después se genera el BEP del pago a cuenta para los casos que correspondan. Recién vimos que hay determinados sujetos que no tienen que ingresar un pago a cuenta, pero aquellos que sí lo tienen que ingresar, tienen que primero pagar el BEP para que se proceda al envío del plan. Hasta tanto no se pague el BEP, no se va a producir el envío del plan. Bueno,
Esto creo que también es una consulta que se había generado. ¿Qué pasa con todos aquellos contribuyentes que tienen planes vigentes y quieren usufructuar los beneficios de la moratoria? Bueno, todos aquellos que tengan planes vigentes, excepto los presentados por la Resolución General 4667, van a poder refinanciar los mismos dentro de las condiciones de la actual moratoria. Las condiciones de la cantidad de cuotas son las mismas que para un plan nuevo, excepto para las MIPYMES que se encuentren como condicionales, que van a tener la misma cantidad de cuotas que los demás sujetos, o sea, hasta 48 o 96 cuotas máximas, según el tipo de deuda de que se trate. La tasa de interés va a ser la misma, el 2% fijo hasta mayo, y a partir de ahí la tasa variable. Y van a tener que ingresar el pago a cuenta en caso de corresponder, que va a ir entre el 1 y el 4% según el tipo de contribuyente, como vimos anteriormente. Dentro del servicio de mis facilidades les va a mostrar cuando ingresen todos los planes que tienen vigentes y cuáles son susceptibles de ser refinanciados, porque para ser refinanciados, toda la deuda que tengan dentro del plan de facilidades de pago tiene que estar permitido su ingreso dentro de la moratoria. Entonces les va a mostrar cuáles son los que son susceptibles de ser refinanciados, y a partir de ahí van a poder generar la modificación y la refinanciación dentro de la moratoria. Con respecto a los planes presentados por la Resolución General 4667, dijimos que no se podían refinanciar, pero en realidad es por un tema conceptual nuestro de AFIP. No se van a poder refinanciar, pero pueden ser reformulados dentro de las condiciones de la actual moratoria. Con respecto a la cantidad de cuotas, o sea, hacemos esta diferenciación porque son diferentes las condiciones. En cuanto a la cantidad de cuotas, son las mismas que para un plan nuevo, excepto para las MIPYMES que no tengan el certificado, que van a tener hasta 48 y 96 cuotas como máximo. El interés es el mismo, pero en este caso, los que reformulen los planes de la 4667 no van a tener que ingresar un pago a cuenta. Tengan en consideración que tanto la refinanciación como la reformulación es optativa por el contribuyente, o sea, no es que están obligados a reformular los planes que tengan o refinanciar dentro de la actual moratoria, sino que va a quedar a opción del contribuyente y van a poder refinanciar o reformular los planes que quieran. O sea, si tienen más de uno, van a poder refinanciar o reformular uno y los otros dejarlos con las condiciones que tengan por los otros planes. Dentro del servicio de mis facilidades también les va a mostrar los planes que tengan presentados por la 4667 y sean susceptibles de ser reformulados. Con respecto a la caducidad de los planes de facilidades de pago, hay que tener en cuenta, bueno, que los planes caducan, como ya sabemos por los planes anteriores, puede caducar por la falta de pago de algunas cuotas, dependiendo del tipo de sujeto de que se trate y la cantidad de cuotas que generó el plan. Todos aquellos que no sean considerados demás contribuyentes, les va a caducar el plan cuando tengan hasta 40 cuotas por la falta de pago de 2 cuotas consecutivas o alternadas, para los planes entre 41 y 80 cuotas por 4 cuotas impagas, los que están entre 81 y 120 cuotas por 6 cuotas impagas. Y para los que son demás contribuyentes, les va a caducar por la falta de pago de 2 cuotas cuando sea un plan de hasta 40 cuotas, y cuando es de más de 40 cuotas, por 3 cuotas impagas. Tengan en cuenta que la caducidad se produce a los 60 días de la última cuota impaga que tengan. Y cuando están finalizando el plan de facilidades de pago, cuando venció la última cuota, tengan en cuenta que ahí sí también tienen que tener todo pago, si no a los 60 días se va a producir la caducidad. Pero es importante resaltar que también se puede generar la caducidad por otros motivos. Se puede generar la caducidad por la invalidez de un saldo a favor utilizado para compensar, o sea, se puede haber sujetos que hayan utilizado un saldo de libre disponibilidad o un reembolso pendiente para compensar con ciertas deudas, pero como tenían otras deudas, también las incluyen dentro de un plan de facilidades de pago. Si el saldo que utilizaron para realizar la compensación es inválido, esto les va a generar que también les caduque el plan de facilidades de pago. Así que esto hay que tenerlo en consideración. También, como habíamos dicho anteriormente, puede caducar
cuando no obtengan el certificado MIPYME vigente al 31 de octubre. Ahí recuerden que también pueden reformular el plan dentro de los 15 días, pero con las condiciones para los demás sujetos. También puede caducar por la falta de aprobación judicial del avenimiento. Y otras causales de caducidad también son para todos aquellos sujetos que sean demás contribuyentes, o sea, que no sean MIPYMES, no sean entidades sin fines de lucro y no estén caracterizados como pequeños contribuyentes. Les va a caducar la moratoria si desde el 26 de agosto y por el término de 24 meses realizan distribución de dividendos o utilidades, acceden al mercado único libre de cambios para el pago de determinados beneficios, si venden títulos valores en moneda extranjera o generan transferencias a entidades del exterior. Y para la totalidad de los sujetos, o sea además contribuyentes o sea en el resto, les puede caducar por la transferencia al exterior o la compra de activos financieros en el exterior, también por el lapso que va desde el 26 de agosto y por el término de 24 meses. Esto es importante tenerlo en consideración porque si les caduca el plan, les caducan todos los beneficios y las condonaciones que tenían dentro de la moratoria. Así que es importante tener en cuenta estos motivos por los cuales les puede caducar la moratoria. Y por último, recordarle los canales de contacto que tienen habitualmente con el organismo. Dentro de la página de AFIP hay un micrositio específico que tiene toda la información relevante respecto de la moratoria 2020. Ahí van a tener, si quieren, la posibilidad de ingresar y ver una paso a paso de las pantallas que tienen que seguir para presentar un plan de facilidades de pago, entre otras cosas. Y los canales de contacto son para las consultas, el canal de consultas web, que es el habitual que ustedes ya conocen. Para el tema de reclamos, en caso de tener algún problema, la opción de reclamos y sugerencias dentro de la página de AFIP. Una pregunta que vienen haciendo habitualmente es si hay un simulador. En realidad actualmente no hay un simulador porque el mismo servicio de mis facilidades les permite jugar con él y ver las distintas posibilidades de planes de facilidad de pago sin necesidad de realizar la presentación. O sea, dentro del mismo servicio de mis facilidades van a poder simular las distintas situaciones y posibilidades de pago. Así que bueno, hasta acá lo que es la presentación de los aspectos relevantes de la moratoria. Y si les parece bien, vamos a ver algunas consultas que nos habían adelantado de FECOBA para generarles las respuestas pertinentes. Acá le pido ayuda a Constanza para que lea las consultas, así yo después las respondo. Ahí, Constanza, de tu lado, ¿podés abrir el micrófono? Ahí está. Sí, no podía activarlo. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, voy a proceder a leer las preguntas que nos adelantó la Federación. La primera trata sobre deudas condonadas. En aquellos casos donde los monotributistas que registraban la baja por mora cancelaron la deuda mediante pago al contado o compensación, el sistema de cuenta corriente de monotributistas y autónomos no muestra las deudas como condonadas de pleno derecho por el artículo 11 de la Ley 27.541, figurando las mismas como exigibles. Bueno, en principio, contestar en líneas generales, tanto para la cuenta corriente de monotributistas como para el sistema de cuentas tributarias, que para que proceda la condonación automática se tienen que cumplir todos los requisitos establecidos por la norma, por la resolución general. O sea, no es solamente que se va a aplicar de manera directa, sino que, por ejemplo, tienen que cumplir con el régimen de información previsto por el artículo 59. Una vez que se cumplan todos los requisitos, se va a proceder a impactar estas condonaciones dentro del servicio. Según nos dijo la gente, nos pasó el dato la gente de sistemas, estas condonaciones van a impactar lo antes posible. Respecto a este punto, había algo destacable porque
Dentro de la pregunta, no quedó acá, pero dentro de la pregunta también estaba el caso de los monotributistas que tenían la baja de oficio por falta de pago de 10 periodos consecutivos. Planteaban de que habían ingresado a la moratoria o habían cancelado la deuda y no se les había generado nuevamente el alta como monotributistas. Esto hay que destacar que todos aquellos que regularicen la situación, los periodos impagos que tengan y puedan volver a ingresar como monotributistas, el alta no se produce de manera automática. Tienen que volver a hacer la adhesión dentro del servicio para poder volver a trabajar y a estar inscritos como monotributistas. Esto es importante destacarlo. Constanza, ¿podés leer la próxima pregunta? Abrir el micrófono, tiene el micrófono cerrado. No la puedes leer. Bueno, no hay problema, si no la leo yo. Acá, ahí. Abrí el micrófono, Constanza. Esta consulta tiene que ver con las deudas de autónomos, que nos preguntaron muchos, Gonzalo, me permito decirlo porque la hemos recibido en FECOBA. Si se puede incluir en moratoria la deuda de jubilación autónoma prescripta. Esta es una pregunta que hace mucha gente que quizás le faltan un par de años para jubilarse y aquellos años más antiguos, entonces quieren saber si la pueden incluir en la moratoria para que después ANSES se la compute como pagarla al contado, ¿no? Para que después poder jubilarse. Claro. Sí, no hay ningún impedimento, o sea, si la deuda existe, la pueden ingresar dentro de la moratoria, no hay ningún impedimento al respecto. Y bueno, después la parte de jubilación es algo que lo tendrán que ver y consultarlo con la ANSES para ver si les toma o cómo les toman esos periodos. Pero no hay impedimento para que ingresen la deuda que exista dentro de la moratoria. Acá ya pude activar el micrófono, así que continuamos con la pregunta número 3, ya que la 2 ya fue contestada. Pregunta sobre deuda prescripta, y la pregunta dice, a la fecha de hoy está prescripto el año 2013 para impuesto a las ganancias de personas humanas. Entonces, ¿se puede regularizar desde 2014 a 2019? Dentro de la moratoria no hay un plazo o un año a partir del cual se puede ingresar deuda, porque el tema de la prescripción depende de la condición de cada uno de los contribuyentes. O sea, puede tener situaciones de interrupción o suspensión de la prescripción. Cada contribuyente puede tener una situación distinta, por lo cual no hay un año a partir del cual se pueda incluir la deuda. Eso va a variar según el tipo de contribuyente de que se trate. Siguiente pregunta. Salidas no documentadas. Si se regulariza IVA y ganancias, ¿también se puede regularizar salidas no documentadas o eso queda condonado? No está condonado dentro de la moratoria, pero sí lo pueden ingresar dentro de la moratoria y lo pueden pagar en un plan de facilidades de pago si así lo deseen. Pregunta número 5. Pago por compensación. Según lo establecido en el artículo 13 de la ley y el título 2 de la resolución que reglamenta la compensación de obligaciones, se interpreta que no hay impedimento para compensar una deuda que tiene una empresa generada como agente de retención del impuesto a las ganancias por retenciones practicadas y no ingresadas, que va a incluir en la moratoria con saldo de libre disponibilidad de dicha empresa que tiene originados en IVA y en el impuesto a las ganancias. ¿Es correcta esta interpretación? Sí, es una duda, esta es una duda habitual, porque generalmente lo que son retenciones y percepciones no son susceptibles de ser compensadas, pero en este caso se permite la compensación tanto de retenciones o de percepciones con saldos de libre disponibilidad o reintegros que estén pendientes, así que esto está permitido dentro de la moratoria generar esta compensación. Pregunta número 6. Momento de adhesión. Si un plan caducó el 18 de septiembre, luego de la entrada en vigencia de la ley 27.562, y justo un día después de estar operativo el sistema, ¿se puede regularizar en la moratoria ampliada la deuda? Sí, como dijimos en la presentación, se puede incluir dentro de la moratoria cualquier deuda de planes que estén caducos. En este caso lo que se carga es la deuda original dentro del plan. Hay que destacar que en este caso no corresponde lo que es la refinanciación. Lo único que no se puede, como aclaramos dentro de las exclusiones, es incluir deudas de un plan caduco de esta misma resolución general. Pero el resto sí puede ser incluido
dentro de la moratoria. Bien, la siguiente es la última pregunta que tenemos para esta presentación. Veo que hay varias preguntas en el chat. Ahí Elizabeth compartió el mail porque la idea es contestarles a todos, pero en esta ocasión trajimos estas preguntas nomás. Vamos con la última entonces. Inclusión de IVA diferido. Los contribuyentes que poseen certificado MIPYME y tramitaron IVA diferido, ¿podrán incluir el saldo de la declaración jurada en el pago a cuenta? ¿En el plan de pago? Sí, puede ser incluida esta deuda dentro del plan de facilidades de pago, siempre y cuando haya vencido con anterioridad al 31 de julio del 2020. O sea, todas aquellas presentaciones de IVA diferido, cuyo vencimiento pero antes de esa fecha van a poder ser incluidas dentro de la moratoria, no hay ningún impedimento al respecto. Bueno, esa es la última pregunta que teníamos. Así que saco la presentación. Muy bien, Gonzalo, la verdad que muy claro. Felicitaciones. Acá hubo prácticamente todo el tiempo 100 directivos de cámaras y representantes presentes, así que la verdad que muy necesario este espacio. Obviamente también es el comienzo, ¿no?, de este trabajo que venimos haciendo hace rato entre la FIP y FECOBA y la FIP. Les quiero comentar que esto está siendo grabado. Va a estar en el canal de YouTube de FECOBA, InfoFECOBA, así que también se va a poder acceder ahí. Y las preguntas que también están acá, que se han hecho presentes, que estoy viendo ahora que siguen las preguntas, las vamos a trasladar y se las vamos obviamente a responder a la brevedad. Así que en caso mío como presidente de FECOBA, acá me acompaña el secretario general, hay varias autoridades también presentes de la federación. Agradecerles a todos su presencia, gracias justamente a la mesa tributaria impositiva de FECOBA por haber justamente armado, a Patricia, que la veo ahí, a cada uno de los directivos, que recién lo nombraba Gonzalo también, y obviamente saludos muy especiales a Mercedes y a todos y todas por este espacio. ¿Y a la del cumpleaños? A la del cumpleaños ya le hemos saludado al principio, usted llegó tarde, no escuchó lo que había pasado. Así que un beso. Ahí lo veo también a varios dirigentes, lo veo a Vicente Lorenzo, lo saludamos acá también. Muchos contadores. Hay muchos contadores. A la mesa tributaria, a Claudio Zambito, a Lidia Castelar, a Juan José López, que son los compañeros de la mesa tributaria, que estamos trabajando en este tema tan interesante. La exposición fue clarísima, porque es tan amplia la moratoria y abarca tanto que, bueno, las dudas son muchas y seguramente vamos a mandarles muchas más. ¿No es cierto, Fabián? Así es. Y esta es la misión de FECOBA, ¿no? Como dijimos desde el primer día, cuando comenzó esta pandemia, el trabajo que ya veníamos realizando, ahora obviamente se multiplica mucho más y mucho más las responsabilidades que tenemos en esta cogestión público-privada del Estado y la sociedad civil que somos nosotros, buscando esto de poder ayudarnos entre todos y todas para poder sobrellevar este difícil momento, pero obviamente siempre con el temple y la fortaleza que tenemos que tener todos los argentinos para salir adelante. Así que, Elizabeth, si querés también hacer el cierre, te damos también la posibilidad para que lo puedas hacer en el día de tu cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Agradecer a todos. Realmente la voluntad de las pymes y de todas las cámaras empresarias acá presentes es ponerse al día con todas las deudas. Por lo tanto, esto es muy interesante. Tenemos un tiempo como acotado, así que vamos a tener que empezar a correr hasta el 31 de octubre y por eso es muy importante esta comunicación continua con ustedes para poder resolver las dudas y que la gente pueda rápidamente ingresar al plan de pagos y poder hacer el pago a cuenta o no. Muy agradecidas las pymes que no tienen que hacer pago a cuenta, es muy importante para el capital de trabajo hoy en día, que es lo que hemos hablado también con los compañeros de mesa tributaria. Y bueno, vuelvo a agradecer a todos, ¿no? Claudio Zambito, que por ahí te veo, Lidia Castelar y Juan José López. Bueno, Gonzalo, estuvimos atentos todo el tiempo y conectados casi todos los días, comunicándonos por chat para organizar esto. Se agradece muchísimo. Muy bien. Bueno, no sé, Patricia, si querés hacer por parte de la FIP el cierre. Abrila, Patricia, por favor. Ahí te están abriendo.
Ahí está, no me dejaba. No, bueno, agradecerles a ustedes por la difusión. Como les dije al principio, nos interesa muchísimo que esta moratoria llegue a todos, que les sea fácil, entendible. Así que cuenten con la FIP, acá estamos, como dijo también Elizabeth, en comunicación permanente, día a día tenemos nuestros canales, para todas las dudas que tengan, porque ahí estuve mirando en el chat que efectivamente hay muchas preguntas, Elizabeth estuvo contestando algunas, pero por favor cuente con nosotros, queremos acompañar la actividad económica, el crecimiento, el desarrollo en estos tiempos tan difíciles. Es fundamental que estemos codo a codo, Estado y actividad privada, económica y social, así que les agradezco mucho, y bueno, sigámonos cuidando todos mucho, por favor, que ya calculo no va a faltar, no falta mucho para que aparezca y podamos tener la vacuna entre nosotros, así que cuidémonos, por favor. Muy bien. Muchas Bueno, gracias. gracias a todos, muy amables. Saludos a Gracias, todos. gracias. Hasta pronto. Saludos a todos. ¿La torta? ¿Cuándo la traía, Elizabeth? Sí, pronto, con la vacuna. Hecha por vos, ¿eh? Seguramente. Hasta pronto.